equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimiro Laguna. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa vamos a conversar con nuestro colega, amigo y maestro, Manuel Felipe Sierra, compañero de Globovisión y, bueno, compañero de luchas gremiales. Así es. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Manuel Felipe. En la segunda parte vamos a conversar con el diputado Simón Calzadilla. ¿Y por qué invité a Manuel Felipe Sierra? Bueno, por una razón muy sencilla. Fue un gran conocedor de una persona que falleció ayer y que merece, pues, nuestro respeto y admiración, como fue Teodoro Petkov, más allá de las diferencias, por lo que representó en la política venezolana, un personaje polémico, pero auténtico, de gran coraje político, y bueno, que combinaba coherentemente la palabra y la acción, y el pensamiento, por supuesto. Entonces, vamos a hablar de Teodoro un rato, Manuel Felipe, y antes de que conversemos, me gustaría que viéramos algunas imágenes. Algunas de ellas tienen una pequeña falla de origen, pero quiero que veamos, pues, parte de la trayectoria de Teodoro Petkov. Adelante. La lucha contra Pérez Jiménez terminó en violencia insurreccional. Si la dictadura cayó porque los venezolanos se levantaron, o nos levantamos, bueno, es un proceso insurreccional que fue rematado por una intervención militar. Hay una luz, la fuerza de cambio que yo represento. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. El acto de Acción Democrática dice de los gobiernos de Copey es verdad. Y lo que el candidato de Copey dice de los gobiernos de Acción Democrática también es verdad. Entonces, ninguno de los dos tiene derecho a seguir gobernando a Venezuela. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Una pequeña síntesis, pues, de lo que fue la vida de Teodoro, porque imagínate, en apenas segundos, ¿no? Bienvenido, claro. Manuel Felipe, y bueno, un placer, por supuesto, siempre, creo que es un hecho político de mucha trascendencia, pues, claro, el que ya no esté entre nosotros Teodoro Petkov, por lo que significó un hombre de rupturas, de polémica, de lucha, de debate, de ideas, ¿no? Sin duda alguna, como decía recientemente una de las personas que escribió ayer mensajes, ¿no? Decía que con Teodoro desaparece un pedazo muy importante de la historia venezolana. Y es que Teodoro fue un político de idea y de acción, ¿no? Y eso no es muy común en los políticos. Teodoro, que perteneció a la famosa generación del 58, pues, como sabemos, tuvo responsabilidades de todo tipo en la política, en la acción directa, en la elaboración teórica, en la conducción, en el liderazgo práctico, y en todas ellas demostró una gran entereza y una gran voluntad. Es decir, de esos políticos que, como dijera Manuel Caballero, un político de nación, ¿no? Como se dijo también en el caso de Betancourt. Y Teodoro, pues, llenó una etapa muy importante de la historia de Venezuela, desde sus luchas muy joven contra la dictadura de Pérez Jiménez, y luego, mira, como dirigente estudiantil se destacan dos cosas. Era un dirigente estudiantil fogoso en la primera línea, ¿no? En la universidad, en la Facultad de Economía, pero también era un gran pensador y era un gran estudiante, summa cum laude en su momento. Pero no solo eso, podía combinar esa capacidad de ganar el premio Pepser de Economía, de escribir
temas densos, ¿no? Propios de los que se llaman los ideólogos, los teóricos, pero también de estar en la primera línea en las operaciones cotidianas de la lucha, ¿no? Y las más arriesgadas y las más difíciles, porque una de las cosas que yo creo que hay que reivindicar de Teodoro, sin duda alguna, es que una crítica, Vladimir, y tú aquí en tu programa lo has oído muchas veces que se hace, es que hoy en la política venezolana faltan, de alguna manera, o hacen falta, de alguna manera, no solo ideas, sino también ejemplos, ¿no? Políticos, que son en definitiva lo que configuran la trayectoria y la vida de un dirigente. Así Y es. en Teodoro se dan esos dos elementos. Y eso hace pues que el Teodoro lo vimos ya como dirigente estudiantil, como dirigente político, asumiendo las tareas más difíciles, ¿no? Claro, fíjate, la Eso- primera de ellas, por supuesto, el involucrarse en la lucha armada fue una decisión difícil, pero luego la más, tan difícil como esa, decir que había que rectificar, Claro. que era una equivocación seguir en esa política de lucha armada, pero luego vino la ruptura ideológica con su casa matriz, por decirlo de alguna forma, con el Partido Comunista, con el pensamiento marxista-leninista, con el comunismo de corte soviético, digamos, ortodoxo. Y bueno, sus polémicas con el PQS, ¿no? Claro. El libro sobre la invasión a Checoslovaquia, el Claro. socialismo como problema, Checoslovaquia, socialismo como problema. Su libro que marcó, pues, el debate interno en el PCB, ¿no? Claro, en el PCB en Venezuela, pero En pero eso Venezuela. tiene una proyección internacional. Claro, así Tú es. señalabas, fíjate, por ejemplo, que ese planteamiento se considera que estimuló ese proceso conocido como el eurocomunismo, ¿no? Ujú. Que era lo que se planteaba el socialismo con rostro humano, Así es. que se acentuó después de la invasión de Checoslovaquia, pero que impactó tanto, pues el eurocomunismo famoso con los partidos comunistas de De Italia, Francia, de Italia Francia y España, y de ¿no? España, fundamentalmente dirigido por Santiago Carrillo, ¿no? Así es. Pero Teodoro se puede decir que es, de alguna manera, si no el promotor, es el que inicia y ve la necesidad de que el planteamiento socialista en aquel momento del comunismo Ujú. soviético tenía necesariamente que tener esta reflexión. Tanto es así, como señalabas tú, que en esa ocasión, en su informe ante el Partido Comunista, el Congreso del Partido Comunista, Brezhnev Así es. Hizo pero, mención de bueno, Teodoro Pekov, hace mención y dice que hay un señor, Teodoro Pekov, cuyas ideas son muy peligrosas. Es decir, revisionista. sí. revisionista, pero aquel dirigente venezolano pasa a ser de alguna manera no un objetivo, pero pasa a ser un elemento de reflexión para la dirigencia soviética, porque su planteamiento tuvo ese impacto muy importante en Europa. Ahora, fíjate una cosa, en mi caso muy doméstico, mi familia, bueno, mi familia, como ustedes saben, pues viene del Partido Comunista, casi todos, pues de alguna forma estuvimos vinculados, ¿no? Yo tengo una hermana, Esperanza, que seguramente está viendo el programa. Bueno, Esperanza, yo la llamaba la oveja naranja de la familia, porque ella fue fundadora del MAS en ese momento. Y bueno, la izquierda venezolana se impactó realmente con el nacimiento del MAS, porque fue incluso, él tenía el MAS un planteamiento que era el nuevo modo de ser socialista, socialismo a la venezolana. Así Primera es, vez que se habla en así es. Venezuela de Así eso. es. Y fíjate, muchos de quienes acompañaron la fundación del MAS, hoy en día tienen incluso posturas de apoyo al gobierno, otras posturas de Claro. confrontación al gobierno actual. Y bueno, también, digamos, el nombre de Teodoro Pekov en el seno del viejo Partido Comunista era sinónimo, pues, de una persona que abandonó los principios marxistas-leninistas, que traicionó al partido, que, bueno, divisionista, etcétera, etcétera. Pero Pero que fíjate, suele con el ocurrir en esos tiempo, casos, ¿no? con el tiempo vienen las Claro. reflexiones en frío sobre Claro. los procesos que se han vivido, y Gorbachev fue Así es. una expresión de lo Pero razonable que era el planteamiento de Tú Teodoro. señalabas un hecho muy importante, y es que justamente el nacimiento del MAS, ¿no? Ujú. Que de alguna manera es el producto de esos tesis, ese planteamiento de Teodoro Pekov, incluso un libro que se llama Socialismo para Venezuela. Así es. Bueno, fue un hecho Y proceso a la izquierda, ¿te acuerdas Proceso a la también? izquierda, claro. Fue un hecho político, pero un hecho también como cultural. Se produjo Ujú. como una emergencia muy importante en la política venezolana. Y fíjate que ese partido, con esos planteamientos, logra en poco tiempo convertirse en una referencia política importante frente a los partidos Ujú. tradicionales, y sirve, digamos, de instrumento para canalizar primero planteamientos de izquierda que venían de sufrir pues el severo revés que significó el fracaso De la lucha armada. de la lucha armada, pero también unificó otros factores de la sociedad venezolana que proponían un cambio, y cambios también profundos, ¿no? Ujú. Y que comenzaban a fatigarse del modelo bipartidista, ¿no? Que como todos sabemos cómo desembocó esta crisis. Bueno, y fíjate que allí se incorporaron sectores en aquel momento de la democracia cristiana, de la izquierda cristiana que fueron, sectores independientes, grupos intelectuales. Habría que ver las famosas actos que celebraba en aquella oportunidad, en aquellos años, el MAS,
para encontrar allí reunidos los más reconocidos y brillantes intelectuales venezolanos, pintores, escritores, poetas. Fue como una eclosión Zapata, cultural, ¿no? Y Teodoro Pecós estuvo muy a la altura de esa responsabilidad, incluso abordando y ampliando, digamos, el campo de acción tradicional de la izquierda que se materializó con la campaña del 73, con la candidatura de José Vicente Rangel, que logró avanzar más allá de lo que eran los límites tradicionales de la izquierda, ¿no? Sí. De la izquierda, digamos, de origen comunista. Y sin duda alguna todo eso tiene un artífice que es Teodoro Pecós, y así va cubriendo etapas tan importantes en la historia de Venezuela que es importante que... Ahora, fíjate, hay un saldo negativo de toda la dirigencia de izquierda, algo que no pudieron lograr en ese momento, en todos esos años, que fue la unidad. La unidad de la izquierda fue una quimera. Se me parece mucho a lo que pasa hoy en día con la llamada unidad de la oposición. Pero fíjate, en ese momento, la única oportunidad en la cual se pusieron de acuerdo creo que fue en una elección de concejales y alcaldes, que más o menos lograron reunir pues la mayoría de los partidos de izquierda, pero en una o dos oportunidades. Pero para una sola candidatura nunca hubo esa... Porque el planteamiento del MAS y de Teodoro era que había que establecer un deslinde entre lo que era la política, digamos, tradicional de la izquierda, bueno, representado por el Partido Comunista, y comenzaba por buena parte del MIR, incluso por sectores del MEP que se habían radicalizado, y otra, definir una línea socialista que tenía ese rasgo, que él señalaba que era la nueva izquierda, democrática, en el sentido de que entendía que era necesario también fortalecer las instituciones democráticas como un paso hacia un posterior escenario dominado por el socialismo. Fíjate, aquí hay un comentario que hace Germán Figuera, tú que eres gran conocedor de esa historia de toda esa época. Teodoro Pecós no participó en el asalto del Tren del Encanto cuando esa fue obra de García Ponce y Luis Correa, tampoco en la invasión de Machurucuto, cuando quien sí participó fue su hermano Lubén Pecós, y nunca apoyó a Chávez. Bueno, eso es claro, absolutamente cierto. Lo del Tren del Encanto ha sido esas consejas, tú sabes, Claro. pero eso no tuvo nada que ver con Teodoro. Él no tuvo que ver, pero efectivamente... Lo que pasa es que Teodoro era para la gente, era quizás el dirigente político del alto nivel del Partido Comunista, digamos, que asumía las actitudes de calle, ¿no? Las actitudes más duras, ¿no? Pero eso quedó perfectamente claro. El Tren Aquí del me dicen, Encanto me hacen una es corrección. más, que murió hace un tiempo, Luis Correa, cineasta. Sí, cómo no. Él asumió públicamente la autoría plena y la plena responsabilidad del caso del Encanto. Ahí no hay manera de establecer paralelos. Y luego lo de Machurucuto no tiene sentido, porque primero que no fue en Machurucuto, fue en las costas de Falcón, donde Lubén Pecós, su hermano, vino con un grupo de cubanos. Lo de Machurucuto fue distinto. Fue distinto, creo que estaba el lobby en eso, ¿no? El doctor. No, si lo de Machurucuto era el MIR ya. Fueron Moisés Moleiro, Pérez Marcano y Ortiz Bucarán, ¿no? Quienes entran con un grupo de cubanos en Machurucuto, pero eso es posterior, ¿no? Pero sobre eso no tuvo nada que ver. Claro. Pero hay que decir lo siguiente, ya Teodoro había dejado claro sus diferencias con el gobierno cubano. Pero es que eso es una polémica en el Partido Comunista de hace años con el Partido Cubano. Es decir, no había ninguna vinculación en ese momento. Estamos hablando del año 66. La vinculación era del PRB, que era el Partido Douglas, con los cubanos. Otra cosa, claro. Y por eso que Lubén Pecós va... Hasta con el Che Guevara hubo diferencias. Pero claro, y va a la Sierra de Coro cuando viene Lubén Pecós, donde está Douglas Bravo, para fortalecer ese frente guerrillero. Pero no tenía nada que ver Pecós ni al Partido Comunista, que habían deslindado claramente a partir del año 63 con la línea insurreccional y sus relaciones con Cuba, ¿no? Sí, que estuvieron interrumpidas hasta casi entrada a los 70. Ese es un hecho tan claro que no. Por supuesto, eso es un hecho histórico. Que se quiera tergiversar las cosas, ¿no? Pero así es. Mira, por aquí Quique Arteaga hace una corrección. Dice que Teodoro fue el 3 de enero del año 1932 y no del 43. Entonces podemos... No, del 32, tenía 86 años. Exacto, del 32 y no del 43. Claro. Es correcto lo que dice Quique Arteaga. Y nació en el Batey, en el estado Zulia. Hijo de búlgaro. Claro, porque su madre médico, era médico del Batey, y su padre ingeniero trabajaba en el central del Batey, ¿no? Allí en el Zulia. Y Teodoro nace ahí. Lo malo es que no se le podía decir el negrito del Batey. Además le decían el catire, ¿no? Claro, sí. El catire Teodoro. Ahora, fíjate, Teodoro no tuvo suerte, digamos, electoralmente hablando como candidato presidencial. Fue candidato presidencial en 2 oportunidades y precandidato en una. Sí. Cuando él declina su candidatura en la oposición, una disputa junto interna a Julio Borges, para apoyar a... bueno, ya eso fue en el año Manuel Rosales, ya eso es lo más reciente. 2006. Tenemos que hacer una pausa, Manuel Felipe. Seguro. Al regreso, bueno, vamos a continuar conversando un poco sobre la historia, pues, de Teodoro Pecós, un poco su vida. Claro. Hacemos la pausa y ya venimos con Manuel Felipe Sierra. Por cierto,
los actos fúnebres de Teodoro Petkov van a ser el próximo sábado durante todo el día en el Cementerio del Este. Hasta luego en horas de la tarde, noche va a ser cremado, ¿no? Sus restos van a ser cremados. Bueno, hacemos la pausa y ya volvemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Usted está viendo